Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a entrar en una de las historias más silenciosas pero más desgarradoras de la familia más famosa de Estados Unidos. Un funeral privado, una hija perdida y una herida que jamás sanará. Esta no es una historia de política. Es una historia de vida, dolor y despedidas que nunca debieron ocurrir así. Todo comenzó sin cámaras, sin comunicados oficiales y sin titulares en los periódicos. Aquella mañana no hubo convoyes, no hubo discursos ni fotografías filtradas. Solo un silencio tan denso que parecía intencional. Tatiana Celia Kennedy Schlossberg ya había sido enterrada, lejos del ojo público, lejos incluso de muchos miembros de su propia familia. El mundo no fue invitado a despedirse y esa decisión no fue casual. Fue un mensaje claro y frío. La familia Kennedy, acostumbrada durante décadas a vivir bajo el escrutinio constante, decidió cerrar todas las puertas. No hubo misa pública, no hubo declaraciones de la iglesia, no hubo imágenes del féretro. Solo un hecho confirmado que comenzó a circular como un susurro inquietante. La familia había optado por el aislamiento total, y en ese aislamiento, alguien destacó por su ausencia de manera brutal. Robert F. Kennedy Jr., primo cercano, no estuvo presente, no llegó tarde, no se excusó, simplemente no fue invitado, según varias fuentes cercanas a la familia. Esta exclusión no fue un descuido ni un problema de agenda. Fue deliberada. El funeral no solo fue una despedida. Fue también un punto final a una disputa interna que llevaba años creciendo en silencio. Gracias por estar viendo este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir contando historias que otros prefieren callar. Pero antes de entender el conflicto, antes de hablar del quiebre familiar y del dolor que explotó detrás de las puertas cerradas, es necesario comprender quién era realmente Tatiana. Porque esta historia no empezó con política, ni con poder, ni con apellidos pesados. Empezó con una mujer que jamás buscó el protagonismo y terminó convirtiéndose en una voz imposible de ignorar. Tatiana nació dentro de una dinastía que ha marcado la historia de Estados Unidos. Pero desde muy joven dejó claro que no quería vivir de ese legado. Mientras el apellido Kennedy abría puertas, ella prefería cerrarlas, mientras otros miembros de su generación abrazaban la exposición mediática. Tatiana eligió el camino opuesto, uno silencioso, intelectual y profundamente humano. Para el público externo, su vida parecía un retrato perfecto: educación privilegiada, estabilidad, reconocimiento profesional. Sin embargo, quienes la conocieron de verdad aseguran que Tatiana nunca se sintió cómoda siendo observada. No quería ser presentada como nieta de un presidente ni como heredera de una historia trágica y glorificada al mismo tiempo. Ese rechazo al foco mediático sería, con el tiempo, una de las claves para entender por qué incluso su despedida final fue envuelta en un silencio absoluto. Porque así como vivió, Tatiana también se fue, lejos del ruido, lejos de los flashes y lejos de un mundo que solo empezó a hacer preguntas cuando ya era demasiado tarde. Para entender por qué la muerte de Tatiana Celia Kennedy Schlossberg estremeció incluso a quienes creían conocer bien a la familia Kennedy, hay que retroceder muchos años atrás, hasta su origen. Pero no desde el poder, sino desde la elección consciente de apartarse de él. Tatiana nació el 5 de mayo de 1990 en Nueva York. En un entorno donde el apellido que llevaba podía haber definido toda su existencia. Sin embargo, desde el principio, ella se negó a dejar que ese nombre hablara por ella. Creció entre Manhattan y Martha's Vineyard, rodeada de historia, privilegio y recuerdos que para muchos serían inalcanzables. Pero Tatiana nunca se comportó como una heredera. Mientras otros niños aprendían a aprovechar la atención, ella aprendió a esquivarla, según personas cercanas a la familia. Tatiana era reservada hasta el extremo.
incómoda en eventos sociales y poco interesada en las conversaciones superficiales que rodeaban al apellido Kennedy. Su educación fue impecable, pero no ostentosa. Pasó por escuelas de alto nivel académico. Luego ingresó a Trinity College y más tarde a Yale, donde estudió historia. Allí no buscó destacar como Kennedy, sino como estudiante. Fue editora del periódico universitario, participó en debates intelectuales y se ganó el respeto de sus compañeros por su disciplina y su capacidad analítica, no por su linaje. Durante esos años conoció a George Moran, un estudiante de medicina brillante, alejado del mundo político y mediático. Su relación se construyó lejos de cámaras y titulares. Quienes estuvieron cerca afirman que Tatiana encontró en George algo que siempre había buscado. Una vida normal, sin protocolos, sin discursos, sin el peso constante de representar a una familia histórica. Más adelante, Tatiana continuó su formación académica en la Universidad de Oxford, donde obtuvo una maestría en historia estadounidense. Pudo haber escrito sobre su propia familia, sobre tragedias, asesinatos y poder. No lo hizo. Eligió estudiar estructuras sociales, consumo, medio ambiente y las consecuencias invisibles del estilo de vida moderno. Esa decisión marcó el rumbo definitivo de su carrera. En lugar de la política, Tatiana eligió el periodismo ambiental. Comenzó a escribir para medios de primer nivel como The New York Times, The Atlantic, Bloomberg, Vanity Fair y The Washington Post. No cubría escándalos ni campañas electorales. Hablaba de cambio climático, ciencia y responsabilidad colectiva, temas complejos que ella sabía traducir con claridad y sensibilidad. En 2019 publicó su libro Inconspicuous Consumption, una obra que sorprendió incluso a los críticos más escépticos. No fue celebrado por su apellido, sino por su contenido. El libro recibió premios importantes en el ámbito del periodismo ambiental y fue elogiado por figuras influyentes por su capacidad de explicar cómo las decisiones cotidianas afectan al planeta de formas que casi nadie quiere ver. A pesar del reconocimiento, Tatiana nunca cambió su estilo de vida. No buscó fama, no amplió su presencia pública, no se convirtió en una celebridad intelectual. Se casó con George Moran en 2017 en una ceremonia discreta en Martha's Vineyard. Más tarde nacieron sus hijos. Primero un niño llamado Edwin en 2022 y luego una niña, Josephine, en 2024. Quienes la conocieron en esa etapa describen a Tatiana como una mujer plena, enfocada en su familia y en su trabajo. Escribía, investigaba, publicaba un boletín llamado News from a Changing Planet y preparaba nuevos proyectos. Nada en su entorno indicaba que su vida estaba a punto de romperse de la forma más cruel posible. Ese contraste entre una vida construida con cuidado y el destino que se avecinaba es lo que hace que esta historia resulte tan devastadora. Porque Tatiana no estaba huyendo de nada, no estaba perdida ni en conflicto consigo misma. Estaba viviendo exactamente la vida que había elegido. Hasta que el cuerpo le dio una noticia que cambiaría todo para siempre. El punto de quiebre llegó en el momento más inesperado, justo cuando la vida parecía abrirse hacia una nueva etapa. En mayo de 2024, Tatiana dio a luz a su segunda hija, Josephine. El parto, en apariencia, había sido exitoso. Su hijo mayor, Edwin, de apenas 2 años, estaba a punto de conocer a su hermana. Todo indicaba que la familia Moran-Slosberg entraba en uno de esos capítulos luminosos que rara vez se cuestionan. Pero pocas horas después del nacimiento, algo comenzó a ir mal. Los análisis de sangre de Tatiana mostraron cifras que no encajaban. Al principio, los médicos pensaron en una complicación posparto, quizá una infección o un desajuste temporal. Sin embargo, los valores no mentían. Las plaquetas estaban peligrosamente bajas, los glóbulos blancos fuera de control y los moretones comenzaron a aparecer sin explicación. Tatiana fue trasladada de urgencia.
Vinieron las pruebas, los escáneres, las biopsias de médula ósea. Cada examen añadía una capa más de gravedad. Finalmente, el diagnóstico cayó como un golpe seco. Leucemia mieloide aguda, pero no una cualquiera. Se trataba de un subtipo extremadamente raro y agresivo. Una variante que afecta a menos del 1% de los pacientes y cuya tasa de supervivencia es tan baja que muchos oncólogos evitan mencionarla en voz alta. Tatiana tenía apenas 34 años. Acababa de traer una vida al mundo y, de pronto, estaba luchando por no perder la suya. A su lado estaba George Moran, su esposo, médico formado en Yale y en la Facultad de Medicina de Columbia. Alguien que había pasado más de una década estudiando cómo salvar vidas. Sin embargo, cuando el paciente es la persona que amas, todo el conocimiento se vuelve insuficiente. George dejó de ser médico para convertirse en cuidador. Dejó de pensar en protocolos y empezó a pensar como marido. El hospital donde Tatiana fue ingresada era el mismo en el que él había trabajado y entrenado. Los pasillos, las salas, las máquinas, todo le resultaba familiar, pero ahora ese entorno se había transformado en un campo de batalla personal. El tratamiento comenzó de inmediato. Quimioterapia intensa, sin margen para la espera. No hubo tiempo para procesar emociones, solo decisiones. El caso de Tatiana era tan inusual que incluso sus médicos tuvieron que investigar opciones mientras avanzaban. Cada día era una mezcla de esperanza mínima y miedo constante. Mientras tanto, Tatiana se aferró a algo que siempre había sido suyo: la escritura. Desde la cama del hospital, rodeada de monitores y sueros, comenzó a escribir sobre el clima, sobre el valor, sobre la fragilidad humana. No habló públicamente de su enfermedad, no pidió compasión, escribía para sus lectores, para sus hijos, para ese mundo que había tratado de proteger a través de sus palabras. George, por su parte, se obsesionó con encontrar una salida. Consultó con especialistas de todo el país. Revisó ensayos clínicos, contactó centros de investigación, reunió datos, artículos, posibilidades. Cada noche regresaba con más notas, más teorías, más intentos, pero la verdad siempre era la misma. No existía una cura clara, solo tiempo, y el tiempo se estaba agotando. En medio de ese escenario, Tatiana escribió algo distinto. No era un artículo ni un boletín, era una carta dirigida a su hija recién nacida. Mientras Josephine dormía en brazos de una enfermera, Tatiana escribió palabras que no estaban pensadas para el público, sino para permanecer cuando ella ya no pudiera hacerlo. Esa carta, escrita en silencio, marcaría a su familia para siempre, especialmente a su madre. Pero antes de que ese mensaje saliera a la luz, aún quedaba una última batalla, una decisión desesperada que cambiaría el curso de todo. Frente a un diagnóstico que no ofrecía caminos claros, George Moran tomó una decisión que lo colocó en una frontera peligrosa, tanto médica como emocional. Como médico, había sido entrenado para seguir protocolos estrictos, para no cruzar ciertos límites. Como esposo, ya no podía permitirse esa distancia. Los tratamientos convencionales dejaron de funcionar. George decidió empujar más allá de lo permitido. No actuó por arrogancia ni por impulso, actuó por desesperación. Comenzó a contactar a antiguos mentores, investigadores que trabajaban en laboratorios donde se estudiaban mutaciones genéticas poco comunes. Médicos especializados en enfermedades que casi nunca aparecen en los manuales. Pidió acceso a fármacos experimentales que aún no habían sido aprobados oficialmente. Medicamentos que todavía estaban en fases de prueba y que, en condiciones normales, no habrían sido una opción. Para Tatiana, el tiempo de esperar autorizaciones ya no existía. El hospital lo sabía, sabían quién era George, conocían su trayectoria, pero sobre todo veían su agotamiento y su dolor. Miraron hacia otro lado,
no porque fuera correcto, sino porque entendían que esa no era una paciente más. Era una madre reciente, una mujer joven, alguien que se estaba apagando demasiado rápido. Durante semanas, George prácticamente no salió del hospital. Dormía en una camilla junto a la cama de Tatiana. Revisaba sus constantes vitales durante la noche. Analizaba resultados de laboratorio al amanecer. Vivía en un estado permanente de alerta. El amor había superado cualquier noción de límite profesional. Y entonces ocurrió algo inesperado. Tatiana comenzó a mejorar. No fue un milagro, no fue una cura, pero hubo señales. Recuperó algo de color en el rostro. Volvió a comer pequeñas cantidades. Pudo sentarse sin ayuda. Durante casi 2 meses, la esperanza regresó de manera tímida, como una luz que se filtra por una ventana de hospital. Los médicos autorizaron breves salidas al exterior. Tatiana fue llevada en silla de ruedas para sentir el aire, el viento, el sol. Sostuvo a su hija en brazos, envuelta en una manta rosa. George tomó fotografías, no para compartirlas, sino para conservarlas. Ambos sabían, sin decirlo, que ese respiro podía ser temporal. Según miembros del equipo médico, la mutación había comenzado a adaptarse. El cáncer no había desaparecido, solo estaba reorganizándose. Como una marea que retrocede antes de golpear con más fuerza. El 20 de diciembre de 2024, esa fuerza se manifestó de forma brutal. Durante una transfusión de sangre rutinaria, Tatiana colapsó, sus signos vitales cayeron de manera abrupta. Entró en paro, el equipo médico logró reanimarla, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, Tatiana nunca volvió a estar realmente consciente. Durante 10 días, George no se movió de su lado. Caroline Kennedy llegó desde Boston y no abandonó la habitación. Otros miembros de la familia se turnaron para despedirse en susurros. Canciones infantiles, con lágrimas que no encontraban salida. El 30 de diciembre, Tatiana murió en el mismo hospital donde George se había formado para salvar vidas. Cuando sucedió, George no gritó ni habló. Simplemente sostuvo la mano de su esposa hasta que se enfrió. Para Caroline, que había aprendido a sobrevivir a pérdidas que marcaron a toda una nación. Esta fue distinta. Tatiana no era solo su hija. Era su reflejo, su continuidad, su ancla. Lo que ocurrió en las horas previas al funeral rompería incluso la imagen de fortaleza que Caroline había mantenido durante décadas. Y ese momento, vivido lejos de cámaras y de testigos, sería uno de los más dolorosos de toda esta historia. Caroline Kennedy siempre fue vista como la figura serena de una familia marcada por la tragedia. Desde niña aprendió a convivir con la pérdida. Con el silencio forzado y con la obligación de mostrarse fuerte incluso cuando todo se derrumbaba por dentro. Pero la muerte de Tatiana rompió ese equilibrio que había sostenido durante toda su vida adulta. Esta vez no se trataba de la historia de los Kennedy. Era la historia de una madre que acababa de perder a su hija. En los días previos al funeral, Caroline se mantuvo en un segundo plano. No habló con la prensa. No respondió llamadas. No permitió filtraciones. La despedida debía ser íntima, protegida, casi invisible. El funeral se organizó en una pequeña capilla en Martha's Vineyard, lejos de Washington, lejos de Nueva York, lejos del ruido que siempre había perseguido a su familia. La mañana del servicio, la nieve cubría el suelo como una manta espesa. El aire era frío y quieto. El féretro de Tatiana era blanco, sencillo, sin símbolos ni adornos. No hubo discursos grandilocuentes ni música solemne pensada para el público. Solo familiares, amigos cercanos y unas pocas figuras que habían formado parte de la vida de Tatiana desde la infancia. La presencia de algunos agentes de seguridad se mantenía a distancia, casi imperceptible. Antes de que comenzara la ceremonia, Caroline pidió quedarse sola, pidió que todos salieran, incluso George.
Se quedó frente al ataúd de su hija durante más de una hora. No pronunció palabras. No rezó en voz alta. Simplemente respiró, intentando reunir la fuerza necesaria para caminar detrás de ese féretro sin desmoronarse. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esa habitación. Solo saben cómo salió. Cuando Caroline apareció, sus ojos estaban hinchados, las manos le temblaban. Se acercó a George, le susurró algo al oído y luego tomó a su nieta en brazos. Entraron juntos a la capilla. Fue en ese momento cuando muchos comprendieron que la imagen pública de la mujer fuerte había quedado atrás. Lo que caminaba allí era una madre devastada. Durante el servicio, ocurrió el momento más duro. George leyó una carta, una sola página escrita a mano, encontrada entre los cuadernos de Tatiana la mañana siguiente a su muerte. Estaba dirigida a Caroline y llevaba una instrucción clara: leerla en mi funeral. No era una despedida solemne. Era una disculpa, un agradecimiento, una confesión de amor. Tatiana le escribió a su madre que sabía que esa no era la forma en que había sido criada para partir. Que sentía el dolor que su ausencia iba a causar. Que no tuvo miedo al final porque Caroline le había enseñado cómo vivir. Cada palabra cayó sobre la sala como un peso imposible de sostener. Caroline tuvo que sentarse. No por debilidad física, sino porque ningún padre debería escuchar a su hijo despedirse a través del papel. Después del servicio, Tatiana fue enterrada bajo un árbol con vista al Atlántico, en el mismo lugar donde las cenizas de su abuelo habían sido esparcidas años atrás. Cuando todos se fueron, Caroline permaneció allí sola, mirando el suelo cubierto de nieve. En ese instante, dejó de ser embajadora, figura histórica o miembro de una dinastía política. Era simplemente una madre intentando entender cómo seguir viviendo en un mundo donde su hija ya no estaba. Pero mientras el duelo comenzaba para unos, para George Moran el impacto apenas estaba llegando. Porque lo que sucedería después abriría una nueva serie de preguntas, dudas y silencios que aún hoy persiguen a quienes estuvieron cerca de Tatiana. Para George Moran, el duelo no llegó de forma gradual. No hubo una transición lenta ni un periodo de adaptación. El impacto fue inmediato y absoluto. Había pasado meses luchando contra lo imposible, convencido de que mientras Tatiana respirara, aún existía una oportunidad, pero cuando todo terminó, el silencio se volvió insoportable. George había sido entrenado para emergencias, para situaciones límite, para tomar decisiones rápidas bajo presión extrema. Sin embargo, nada en su formación médica lo preparó para quedarse solo en una habitación fría, mirando el cuerpo inmóvil de la mujer que no había podido salvar. No lloró. No gritó, se quedó inmóvil durante horas, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las autoridades actuaron con el rigor habitual en casos que involucran a figuras públicas. La investigación fue exhaustiva, se realizaron análisis toxicológicos, estudios de sangre y una autopsia completa. El informe inicial no ofrecía una respuesta definitiva. La causa de la muerte quedó registrada como indeterminada mientras se analizaban todos los factores. Los especialistas encontraron en su organismo un sedante de uso común, prescrito legalmente, que en condiciones normales no representa un peligro. Sin embargo, combinado con alcohol y con un cuerpo debilitado por meses de quimioterapia agresiva, el riesgo se multiplicaba. Según el personal del hotel, Tatiana había bebido solo una copa de vino esa noche. Nada parecía fuera de lo común. Y aún así, algo no encajaba del todo. La dosis encontrada era superior a la indicada. El envase presentaba signos de manipulación leve. No hubo pruebas concluyentes de un acto intencional. Pero tampoco se cerró el caso como un simple accidente. Para George, esa falta de respuestas fue devastadora, porque no tener una explicación clara significaba vivir atrapado en la duda. Durante semanas, dejó de trabajar,
Cortó contacto con colegas y amigos. Pasaba los días con su hija, revisando videos antiguos, leyendo los cuadernos de Tatiana, intentando encontrar señales. Algo que hubiera pasado por alto. Estaba convencido de una cosa. Tatiana no quería irse, no cuando las cosas empezaban a mejorar, no cuando había planes por delante. Había renovado su pasaporte, estaba organizando un viaje, había comprado materiales para escribir y dibujar. En su maleta, los investigadores encontraron una prenda doblada con cuidado. Un pequeño body para su hija. Lo había preparado ella misma. Un gesto simple que terminó convirtiéndose en la prueba más dolorosa de que Tatiana pensaba en el futuro. Cuando George recibió sus pertenencias personales, se quebró por primera vez. Salió al patio del hotel y dejó escapar un grito contenido. No de rabia, sino de impotencia. Nadie intentó detenerlo. Todos entendieron que no estaba gritando a nadie en particular. Estaba gritando al vacío. Caroline Kennedy llegó poco después. No pidió trato especial ni privacidad adicional. Caminó por los mismos pasillos que el resto del personal. Sin cámaras, sin discursos. Cuando vio a George, lo abrazó, no como figura pública, sino como madre, dos personas unidas por una pérdida que ninguna palabra podía aliviar. No hubo comunicados oficiales inmediatos. La familia se encerró en el silencio, protegiendo a los niños, evitando el ruido exterior, pero el mundo, tarde o temprano, comenzó a preguntar. La nieta de un presidente, una periodista respetada, una mujer que nunca buscó atención, se había convertido en noticia de la forma más cruel. Esta historia no tiene un cierre limpio, no hay respuestas absolutas ni conclusiones cómodas, solo quedan fragmentos, cartas, recuerdos y una familia intentando reconstruirse desde las ruinas. Tatiana vivió alejándose del protagonismo y murió envuelta en preguntas que quizás nunca se resolverán. Y tal vez ese sea el legado más duro de todos, que incluso las vidas más discretas, cuando se apagan demasiado pronto, dejan un eco que ni el silencio más profundo logra borrar.